En estos tiempos en los que tanto se habla, no sin cierta controversia y preocupación, de tecnología y de inteligencia artificial, si nos hablan de robots es probable que reaccionemos con una curiosidad mezclada con incertidumbre e incluso con temor. Sin embargo, es un hecho que los avances tecnológicos y la robótica, bien combinados con la inteligencia, la humana, quiero decir, están ya abriendo caminos muy positivos en campos como la medicina. Caminos de mejora, de esperanza y de alivio también para muchos pacientes. Hoy en Date un Respiro vamos a hablar de uno de esos avances y de esos caminos abiertos. Vamos a hablar más bien de un hito histórico, porque el pasado mes de abril un equipo médico del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona logró hacer con éxito el primer trasplante de pulmón del mundo realizado totalmente por un robot, concretamente el robot quirúrgico Da Vinci. Es un hito sin duda para la medicina y una gran noticia para aquellos pacientes respiratorios que en el futuro vayan a necesitar un trasplante. Y es que esta importante innovación permite realizar una operación mucho menos agresiva, en la que no es necesario abrir el tórax del paciente, con lo que el posoperatorio es mucho más breve y más llevadero. El podcast de FENAER te ofrece hoy un episodio de lujo en el que vamos a saber más sobre este importantísimo avance de primerísima mano, porque nos acompaña quien dirigió el equipo médico multidisciplinar que realizó ese trasplante, el doctor Albert Jáuregui. Y como ya sabes que en Date un Respiro damos siempre voz a los pacientes como verdaderos expertos, con él va a estar Mavi. Mavi es trasplantada bipulmonar y miembro de la Asociación Extremeña de Trasplantados, ASEXTRAS, que para contrastar nos va a contar su experiencia tras su operación mediante cirugía convencional. Estoy seguro de que este va a ser un encuentro de lo más interesante. No te lo pierdas. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Los tiempos avanzan, que es una barbaridad, decía don Hilarión en aquella famosa zarzuela. Si hace un tiempo nos llegan a decir que quien nos va a operar para cambiar nuestro pulmón enfermo por uno sano no es un cirujano de carne y hueso, sino un robot, probablemente hubiéramos pensado que nos estaban contando pues una película de ciencia ficción. Pero hoy en día eso ya es una realidad. Es ciencia real, no ciencia ficción. Una realidad que nos va a exponer a continuación el doctor Albert Jáuregui, que es el jefe del Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y quien dirigió, como te avanzaba, el equipo artífice del primer trasplante pulmonar del mundo totalmente robótico. ¿Cómo hubiera reaccionado Mavi, nuestra paciente invitada de hoy, si le hubieran dicho eso mismo hace más o menos 2 años? Cuando se sometió a un trasplante bipulmonar. Ella, sin duda, nos va a ayudar a ver con más claridad la diferencia que este hito histórico marca respecto a este tipo de operaciones. Doctor Jáuregui, bienvenido a Date un Respiro. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y Mavi, un placer tenerte con nosotros, de verdad. Hola, buenos días. Muchas gracias. Queremos saludar, Mavi, a quien te acompaña, que se llama Almudena Olguera y es una persona, una profesional muy importante para ti. ¿Nos la puedes presentar tú? Pues sí, ella es Almudena, es nuestra psicóloga de la Asociación de ASEXTRAS, la Asociación Extremeña de Trasplantados, y la verdad es que la labor que ella hace es encomendable, vamos, es una Es maravilla. fundamental. Almudena, bienvenida a Date un Respiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias. Almudena, te hemos cogido así al vuelo, ¿no? Sí, Como, sí, bueno, ya que totalmente. estás con Mavi, pues quédate con nosotros. Ya que Porque pasaba por aquí. ya que pasas por aquí, porque creemos efectivamente que tu labor, tu aportación es fundamental.
Pues vamos a comenzar, si os parece. Vamos a hablar, en primer lugar, desde el punto de vista del cirujano. Doctor Jáuregui, ¿qué ventajas tiene para el equipo médico realizar un trasplante pulmonar robótico? Nosotros en nuestro equipo teníamos una inquietud muy grande respecto al tipo de cirugía que llevábamos haciendo pues más de 30 años desde que se inició el programa de trasplante de pulmón aquí en nuestro hospital y en prácticamente todos los hospitales de España. Y esa inquietud se basaba en que realmente cambiábamos unos pulmones que estaban enfermos, pero a través de una cirugía que, si bien había ido progresando, no dejaba de ser una cirugía muy agresiva. Entonces, un campo en el que nosotros los cirujanos torácicos estamos muy habituados es el campo de los pacientes que tienen cáncer de pulmón y que les solemos operar el pulmón para extraer este cáncer. Y desde hace muchos años ya habíamos cambiado de la cirugía tradicional a la cirugía robótica, que luego os contaré un poco más de esto. Pero habíamos cambiado de una cirugía que era muy agresiva y que producía mucho dolor para los pacientes a una cirugía muy poco agresiva, que ya no estábamos hablando de centímetros, sino hablábamos de milímetros, de heridas que tienen milímetros. Y entonces la cicatrización era muy rápida. Llevábamos un programa de pacientes con cáncer de pulmón operados con cirugía robótica ya de muchos años. Y como nuestro programa también es un programa muy activo en trasplantes de pulmón, en algún momento pensamos que las dos líneas se tenían que juntar, tanto la cirugía robótica como el trasplante de pulmón. El mayor problema que teníamos era que no había experiencia a nivel mundial en este tipo de procedimientos. Había mejorado la forma de captación de donantes, había mejorado la forma en la que podemos preservar los órganos fuera del cuerpo humano, pero no se había investigado mucho en realmente la parte más básica, que era hacer la cirugía de los pacientes que necesitaban un trasplante. Y entonces mi equipo y yo pensábamos, ¿por qué no hay médicos o científicos que están investigando esto, si nos parece que es muy importante para los pacientes? Y fue entonces cuando comenzó toda nuestra travesía, que lleva muchos años. Lo presentamos este año, como muy bien habéis dicho, en abril, lo presentamos a la opinión pública, pero llevamos muchos años investigando esto. El mayor problema que teníamos no era solamente que la cirugía la teníamos que hacer por vía robótica, sino cómo podíamos extraer un órgano enfermo tan grande del cuerpo humano y luego introducir un órgano dentro del cuerpo humano que no sea con un corte muy grande entre las costillas. Porque lo que queríamos evitar a toda costa era el corte este que producimos a los pacientes que trasplantamos entre las costillas. Porque luego nuestra paciente ya nos comentará qué tal su experiencia como paciente, que es mucho más importante que la mía, pero era algo como muy lógico para nosotros los cirujanos intentar reducir al máximo esta agresión que les estábamos produciendo a los pacientes. Obviamente el objetivo no cambiaba, teníamos que cambiar esos pulmones, pero si podíamos cambiarlos con una forma menos agresiva, entonces podíamos ganar mucho. Tuvimos la suerte de contar en nuestro equipo durante un tiempo con un cirujano aragonés que tenía mucha experiencia en operar pacientes con cáncer de pulmón a través de una entrada en el tórax diferente, no entre las costillas, sino por debajo del esternón, prácticamente en la barriga, aunque era dentro del tórax. Pero entonces no se tocaban las costillas. Y fue este cirujano el que desencalló todo el problema que teníamos, porque él nos dijo, oye, yo creo que un pulmón entero puede salir por ahí y un pulmón nuevo, sano, para trasplantar puede entrar por ahí. Y entonces fue como la pieza del puzzle que nos faltaba. Cuando realmente comprobamos que eso funcionaba, que de hecho lo probamos en Extremadura, en el Centro Jesús Usón de Cirugía Mínimamente Invasiva, por lo que estamos muy agradecidos con la comunidad autónoma de Extremadura, cuando lo probamos y vimos que eso funcionaba, entonces dijimos, ya está, ahora ya podemos hacer el primer paciente
que se operó a principios de este año y la recuperación fue maravillosa. Qué bien, qué bien. Ahora hablamos con Mavi y que nos cuente cómo ha sido todo el proceso, ¿no? Hasta la recuperación. Pero estamos viendo que asiente cada una de las afirmaciones que el doctor Jáuregui nos lanza en este episodio. Vamos a ir, una vez completado ese puzzle, doctor, entremos en quirófano, ¿no? ¿Cómo funciona ahí el robot en una operación así? ¿Qué hace exactamente Da Vinci en este caso para que todos lo podamos comprender? Y mientras tanto, ¿cuál es el papel, ¿no?, del cirujano y de su equipo? Porque también tendrá un papel, evidentemente, ¿no? No es todo cuestión del robot, ¿no? Realmente, como lo habéis dicho muy bien durante la introducción, el cerebro de todo el proceso, aunque sea robotizado, sigue siendo la mente humana. El robot Da Vinci, de hecho, es un tipo de robot que sigue las órdenes, los comandos que le manda el cirujano desde una consola. O sea, no es un robot autómata. El robot no toma decisiones por sí mismo. El robot lo que hace es traducir los movimientos que tiene el cirujano, mejorarlos y traducir esos movimientos al cuerpo del paciente. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros, los humanos, tenemos ciertos defectos de movilidad innatos, incluso los cirujanos, y lo que hace el robot es eliminar esos errores. Por ejemplo, todos los humanos tenemos cierto temblor en las manos. Lo que hace el robot Da Vinci es eliminar ese temblor. Entonces, las manos del cirujano se convierten en unas manos muy pequeñitas que están dentro del cuerpo del paciente, y a medida que el cirujano va moviendo una consola como si fuera un videojuego, se transmite ese movimiento a tiempo real y el robot Da Vinci, con los brazos y las manos que tiene, va operando al paciente por dentro. Pero las manos del robot Da Vinci son milimétricas, a diferencia de una mano humana, que es muy Claro. grande. Entonces no necesita un abordaje muy grande para poder operar. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí. Perfectamente bien. Así nos imaginamos, doctor, a un cirujano menos estresado o no, o precisamente el hecho de tener que manejar el robot genera cierta tensión. Bueno, todas las cirugías nos generan cierta tensión, pero es verdad que la cirugía robótica también apuesta mucho por la ergonomía. A pesar que nosotros, los cirujanos, estamos mucho tiempo operando a los pacientes en el quirófano, a veces adoptamos posturas que son muy incómodas, que luego tienen que repercutir en el resultado de la cirugía. Y aquí prácticamente el cirujano, aunque está dentro del quirófano, está sentado frente a una consola. Está mucho más cómodo en una consola operando. También hay que decir que la seguridad del paciente es lo más importante. Aunque haya el cirujano que esté en la consola, hay otros cirujanos que están preparados en el campo quirúrgico siempre con el paciente, que están preparados para intervenir si es que hay algún problema. O sea, que no es que el robot opera completamente solo y no hay nadie más cerca del paciente. Lo Claro. más importante es la seguridad del paciente. Pues vamos a preguntarle a la paciente, a Mavi, que es una persona sonriente. Entiendo que su forma de entender la vida y de ver la vida intuyo, fíjate que no soy psicólogo ni quiero quitarle trabajo a Almudena, pero intuyo que es una forma optimista de estar en este mundo, Mavi, que Pues eres, sí, la verdad es que sí. intuyo por tu forma de ser y por lo poquito que hemos hablado, que eres una persona luchadora y que siempre trata de ver el vaso medio lleno. Mi experiencia fue algo que me llevó de golpe y porrazo, porque me diagnosticaron una enfermedad rara por un ataque de ansiedad que me entró, y de ahí fue todo rodado en que la enfermedad era microlitiasis alveolar pulmonar, perdón, y la evolución no sabían cómo iba a ir. Eran dos pulmones rígidos, totalmente rígidos, eran como dos piedras. Los neumólogos no decían que era imposible que pudiera estar respirando. Era algo extrañísimo. Y la verdad es que bueno, me dijeron que la única opción que tenía pues era el trasplante. Cuando llegó el trasplante, pues me costó, me costó la decisión de tomarla, ¿no? Era algo que en mi cabeza no entraba.
Y al final sí, pues bueno, decidí porque era lo mejor que podía hacer para poder seguir viviendo. Porque me dijeron que lo único que estaba haciendo era que mi corazón pues trabajara el doble y lo estaba dañando también a él. Entonces, pues bueno, mi decisión fue aceptar el trasplante, me pusieron en lista de espera y la verdad es que en 5 meses ya me llamaron para trasplantar. La verdad es que fue todo muy rodado. La operación, pues bueno, ¿qué le voy a contar? El doctor sabe más que yo sobre el tema, ¿no? Eh, Estuve 3 días solamente en la UCI. La verdad es que fue todo muy bien. Me dijeron que mis pulmones habían sido excelentes, que eran muy buenos pulmones los que había recibido. Ahora dependía de mi cuerpo si lo aceptaba o no. La verdad es que sí lo fue aceptando muy bien. Pero como bien dice, el problema vino luego después, ¿no? Cuando luego ya intentas la recuperación, ¿no? El tocar el esternón, el tocar esas costillas, pues bueno, resulta un poco uf, doloroso. No muy doloroso en realidad, es algo muy extraño porque yo siempre lo he echado y ellos más o menos me informaban, ¿no? La parte de mi cuerpo donde van los pulmones, yo no sentía nada, o sea, era como un bloque rígido. Y era muy molesto, porque aunque no es doloroso, es molesto sentir esa sensación de no notar nada en esa parte del cuerpo. Y luego, pues bueno, como no notas nada, al intentar hacer algún esfuerzo, algún movimiento, alguna cosita, pues sí, sí lo notaba, decía al cuerpo, hey, para, que ahí no puede llegar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, dentro de lo malo, malo, fui adaptándome poquito a poco. Han sido muchos meses de, de recuperación. Son 2 años lo que voy a hacer y la verdad es que todavía hay cosas que me cuestan. ¿Sabes? Que voy a hacer algún movimiento, alguna cosita y dice, Ujú. "Ey, que ahí molesta, no hagas eso, ¿sabes?". O por ejemplo también algo muy que yo decía, ¿cómo es posible que el tiempo, los cambios de tiempo y tal, te lleguen a afectar de esa manera? Pues la verdad es que sí, también. Estás escuchando Date un respiro. Eso entiendo, doctor Jáuregui, que es normal, ¿no? Notar hasta esos cambios de tiempo de los que habla la paciente. Es completamente normal. De hecho, a nosotros, los médicos y los cirujanos, nos sorprende muchísimo la capacidad de recuperación que tiene el cuerpo. Cómo el cuerpo poco a poco va cicatrizando, pero es verdad que a veces necesita mucho tiempo para cicatrizar. El problema que tienen los pacientes que reciben un trasplante es que son pacientes que ya vienen muy enfermitos a la cirugía. No es un paciente que se le diagnostica un problema y a las 2 semanas está en el quirófano. Son Claro. pacientes que, como Mavi, pues han llevado una enfermedad durante un tiempo, se le cambian los pulmones, pero el resto del cuerpo todavía está enfermo y se tiene que recuperar. Entonces, son pacientes que nosotros desde la sanidad tenemos que darles mucha importancia y cuidarlos mucho porque no van a seguir un proceso de una persona que estaba en su casa hace 2 semanas y que tiene un problema, se opera y a la semana siguiente está en su casa otra vez, Claro, recuperándose. Es gente que ya viene muy enfermita y que luego tiene un proceso de recuperación que a veces es muy largo. que se prolonga mucho, ¿no? Nos decía Mavi, va a hacer 2 años del momento de la operación y todavía no puede decir que haya superado plenamente la, la recuperación, ¿no? Pero entendemos que mucho mejor y desde luego muchísimo mejor que antes de la intervención, ¿no? A mí me gustaría ir a ese momento, Mavi, con la ayuda de Almudena también. ¿Cómo fue ese proceso cuando te pusieron ya una fecha para la operación? ¿Cuál fue la mezcla? Me imagino que no solo una sensación, sino la mezcla de sensaciones que en ese momento tenías, ¿no? De preocupación, quizá, de miedo, de alivio. ¿Cómo afrontaste esa decisión, esa fecha ya en el calendario? Lo malo para los trasplantados es que no tenemos fecha de calendario. Ese es el gran problema, vamos, Claro, es la incertidumbre de cuándo te llamarán, sí. cuándo te tocará. Tienes que estar con la maleta preparada, como nos dicen, ¿no?
Tú tienes tu maletita ahí, en cuanto te llamamos, zumbando para el hospital, ¿vale? Entonces la incertidumbre del día a día, en cuanto suena el teléfono, será la llamada, será la llamada, será esa llamada que espera. Y es muy difícil, porque cuando tú tienes esa fecha de tal día te lo hacen, pues vale, llega ese día y ya está. Pero esto, el estar esperando hasta que llega ese órgano para ti y luego que sea compatible, porque muchas veces nos llama. Yo la verdad he tenido muchísima suerte. Llegué y, como dice, llegadito para el santo, ¿no? Hay en otros casos que no, que llegan y cuando llegas te dicen, pues no, no es compatible contigo y tienes que volver a casa. Y el día, pues ya te digo, es un día que yo la verdad cuando me llamaron fue algo surrealista, ¿no? Parecía, me había metido en un mundo como si no fuese conmigo, o sea, era como si yo no estuviese haciendo nada. Me quedé en shock. Mavi, a ti te trasplantaron los 2 pulmones mediante cirugía convencional. Si te hubieran dicho que el trasplante te lo iba a hacer un robot, me gustaría que me contaras qué hubieras pensado, cómo te hubieras sentido. ¿Te habría quizá generado más inquietud, más nervios de lo que te causaba ya la propia operación en sí? ¿O te hubiera tranquilizado saber que estabas en mano de lo último en tecnología? Pues la verdad es que no me he parado a pensarlo, no he parado a pensarlo, pero cuando vi la noticia, la verdad es que lo primero que pensé fue en todos los problemas que nos hubiésemos ahorrado en ese sentido. Pues como la cirugía que ha dicho el doctor, ¿no? La parte del cuerpo que te abren, a mí debajo del pecho me hacen como una buena cicatriz, que la verdad son magníficos porque no te queda absolutamente nada de señal, pero claro, ya abren tu cuerpo, rompen tu esternón, rompen tus costillas, entonces quieras o no quieras, eso es una secuela que queda ahí para siempre, es normal. Claro. Y cuando a Sí. mí me tocó hubiese sido esa persona a la que se lo hubieran hecho con esos 8 centímetros, ¿no? Eran, ¿no? Eso es. Pues ojalá. Hubiese sido solamente ese cachito aquí abajo y bueno, hubiese Claro. notado unas cosas. Porque Eh, es que a- luego vienen otros problemas, ¿no? El que tu cuerpo, es que no sé cómo decirlo, el doctor a lo mejor sabría mejor explicarlo. Cuando te unen las costillas, te ponen un hilito en el cual las grasas se adaptan y se crean unos granulomas, le llaman, ¿no? Tal cual. Y no solamente hilos, sino que Sí, cuando rompemos el esternón, tenemos que poner unos hilos metálicos, porque el esternón exacto. es un hueso muy rígido y no se Ujú, puede coser, entre comillas, como un hilo normal. Hay que poner exacto. unos hilos especiales metálicos, que no deja de ser un cuerpo extraño dentro del cuerpo. Exacto. Ahí A está. veces el cuerpo lo rechaza, a veces tenemos que volver a operar a los pacientes para quitarles esta parte metálica. Bueno, es muy complejo. Exacto, ahí. Pues esa zona también es muy molesta. A mí, pues últimamente es lo que siempre le he hablado al cirujano torácico de que me salen ahí, tengo como unos bultitos y lo que me comentó que era eso, ¿no? Los granulomas, que si molestaban mucho, pues se quitarían. La verdad no me molesta tampoco excesivo, pero sí noto que muchas veces, pues a la hora de estornudar, a la hora de toser, a la hora de, pues como que al bostezo incluso, ¿no? Muchas veces me da el pellizquito ese, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que te van quedando ahí. Ahí estamos en la lucha, ¿no? Almudena, la existencia de tu figura profesional, de un psicólogo, una psicóloga, dentro de una asociación como la Asociación Extremeña de Trasplantados, creo que estáis en Badajoz, el hecho de que exista esta categoría profesional dentro de esta asociación denota una necesidad, ¿no? De acompañar al paciente, al trasplantado, desde el punto de vista psicológico y emocional, ¿no? ¿Cuál es vuestra labor y cuál ha sido tu labor en concreto en el caso de Mavi? Bueno, la labor que se realiza es tan necesaria como que en el momento que ingresa un paciente en estudio pretrasplante, el estudio pretrasplante, el doctor Jauregui lo podrá confirmar, yo siempre digo, ¿no?, que no es para otro tipo de cirugías el preoperatorio,
Vamos a decir que consiste, bueno, pues en algo básico como puede ser una analítica de sangre, a lo mejor una radiografía de tórax, un ecocardiograma o un electrocardiograma y paramos ahí normalmente. En un estudio pretrasplante, los pacientes se someten durante 2 semanas a todo tipo de pruebas porque tienen que pasar por todos los profesionales médicos. En el momento que se les dice que tienen una patología cuya solución es el trasplante, ya quedan ingresados y ahí es cuando interviene mi figura en este caso. Yo voy, hago la visita en la propia habitación donde está ingresado el paciente y ahí hago la primera intervención, que suele ser, pues no solo con el paciente, sino también no olvidemos a la familia. Le acaban de decir que, como ellos me dicen, es que fíjate, no solo me han dado una mala noticia de que tengo una enfermedad, que puede ser, pues, como el caso de Mavi, una enfermedad rara, como decía el doctor, algún tipo de cáncer. No solo me han dicho eso, sino que me acaban de dar otra mala noticia, que es que fíjate, un trasplante. Entonces yo siempre les digo, es cierto que te han dado una muy mala noticia porque te han dicho que tienes una patología grave, digo, pero tienes ante ti la mejor solución terapéutica para esa patología, porque un trasplante es ahora mismo la forma de erradicar, nunca mejor dicho, de quitar de raíz esa enfermedad, porque sustituimos un órgano dañado por un órgano sano. O sea, esa es mi primera intervención. Y es verdad que eso, junto con la información que se le facilita de cómo va a ser el proceso, tranquiliza mucho tanto al paciente como a la familia. Ahí empieza el trabajo y realmente no te puedo decir dónde termina, porque Mavi lleva trasplantada 2 años y todavía, pues la veis, ¿no? Se sigue emocionando, como es normal. La reviviscencia está ahí. También se les acompaña, una vez que se les trasplanta, pasan unos días en UCI, pero luego van a unidades de aislamiento, como puede ser una unidad de trasplante hepático, una unidad de trasplante respiratorio, renal, según los hospitales y las necesidades. Ahí también se les acompaña durante todo el proceso, porque ella lo ha dicho, la palabra es incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Primero porque el trasplante de órganos es algo todavía muy desconocido para la población. Y aquí surgen 2 tipos de incertidumbre. La primera es, ¿habrá un donante para mí? ¿Llegaré a tiempo? Eso genera mucha incertidumbre porque, por desgracia, tenemos pacientes que fallecen en lista de espera de órganos. Claro. Esa es la palabra, incertidumbre. Estás escuchando Date un respiro. Tu labor, Almudena, es fundamental, ¿verdad, doctor? Por mucho que avance la técnica y que podamos poner gran parte de la responsabilidad de la operación en manos de un robot, de Da Vinci en este caso, el componente personal de un profesional como Almudena es fundamental para ese tipo de pacientes, ¿no? Claro. De hecho, lo que nosotros hacemos en el quirófano con los robots y con toda la cirugía y la tecnología es realmente es algo espectacular. Pero el verdadero trabajo de los pacientes que van a someterse a un trasplante de pulmón no somos los cirujanos, son todos los profesionales que envuelven a esa persona desde el momento del diagnóstico hasta el momento del acompañamiento mucho después de la cirugía. Yo les suelo decir a mis pacientes que el momento de la cirugía es uno de los pasos que hay que dar en todo un proceso que es el trasplante de pulmón. Y como muy bien lo ha explicado Mavi, esta es como una carrera de obstáculos desde que tienes el diagnóstico de la enfermedad hasta que han pasado 23 meses desde la cirugía. Es que todo ha sido una carrera de obstáculos. Y los cirujanos, por muy espectaculares cosas que hagamos ahí en el quirófano, realmente estoy seguro que mucho más le puede ayudar una profesional como Almudena que no tanto un profesional. Que todos somos importantes, seguro. Todos son importantes, claro, Pero claro que sí. nosotros participamos en un momento de este proceso y el resto de profesionales participan en todo el proceso. Pensando, doctor, precisamente en el paciente, un paciente pendiente de trasplante pulmonar que nos esté escuchando, ¿puede solicitar de alguna manera que su operación se realice con esta tecnología? ¿Se puede elegir o podría elegir algún día en el futuro más o menos cercano? De hecho, cuando nosotros nos dimos cuenta que la técnica funcionaría,
lo primero que hicimos fue hablar con la dirección de nuestro hospital y con la Organización Catalana de Trasplantes, porque era una técnica completamente nueva, pero no era justo para los pacientes empezar a utilizarla sin que el paciente lo sepa. Eso, vamos, yo he estado enfermo también, he ido al médico y he querido que el médico me explique todo mi proceso. Una vez que nosotros recibimos la autorización para empezar a plantear hacer este tipo de trasplante mínimamente invasivo, entonces empezamos a contarle a todos los pacientes de la consulta que venían a controles que había esta posibilidad y que probablemente en su caso sería un trasplante robótico. Nos sorprendió realmente la aceptación que tuvimos por parte de los pacientes. Estaban muy emocionados con esta técnica, que yo creo que es algo muy humano, porque cuando alguien piensa en el hospital, piensa en la palabra dolor, y si tienes algún profesional al otro lado del escritorio que te dice que vamos a intentar eliminar o al menos reducir al máximo ese dolor, entonces te lo tomas de una forma muy buena, y la verdad que nuestros pacientes se lo tomaron de una forma muy buena y muy valiente, porque les explicábamos que esto no se había hecho nunca, pero aún así ellos tenían tanta valentía que querían tirar adelante con todo esto. A tu pregunta, nosotros de momento no podemos ofrecer esta técnica a todos los pacientes, porque es una técnica que nosotros la estamos aprendiendo a medida que la vamos desarrollando. No es una técnica que hayamos incorporado de otro hospital, que es lo que suele pasar en medicina. Ves una mejora en un hospital, incorporas esa técnica y entonces se la aplicas a tus pacientes. Esta es una técnica que se ha creado desde la nada prácticamente, y para poder ofrecérsela a todos los pacientes de la lista de espera necesitamos un tiempo, porque nosotros también necesitamos hacer una curva de aprendizaje. Entonces, yo espero que en los próximos años se puedan operar muchos más pacientes de nuestra lista de espera, pero no tiene ningún sentido que la técnica se quede en Barcelona. Lo más importante es que la técnica llegue a Madrid, llegue a Lisboa, llegue a Viena, llegue a Toronto, llegue a muchos otros centros, porque si realmente creemos que es mejor para el paciente, no se tiene que quedar en Barcelona. Pues que así sea y que ojalá no estemos hablando del 2000 y mucho, sino que esté ahí ya esa realidad y que esa técnica se extienda desde el Vall d'Hebron de Barcelona a bueno, cuantos hospitales y centros de salud lo necesiten. Mavi, no sé si quieres apuntar algo. Piensa que hay entre nuestra audiencia seguramente pues pacientes que están en una situación parecida a la que tú te podías encontrar hace un par de años, ¿no? Y si quieres trasladarles un mensaje de apoyo, de ánimo o de total transparencia, de decirles las cosas tal como son, ¿no? Sin adornos y florituras, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí, porque aunque no es un camino de rosa, pero merece la pena. Y aunque pienses que es algo muy, muy complicado, porque el cambiarte un órgano lo ves así como diciendo, madre mía, qué cosa tan difícil, pero la verdad es que es lo mejor que se puede hacer cuando tu órgano no funciona. Reemplazarlo por uno nuevo es lo mejor, es darte una segunda oportunidad, es volver a vivir, es poder seguir con tu vida, seguir al lado de tu familia, de tus amigos. Eso es una bendición, es una bendición. Y la verdad es que la esperanza, yo siempre lo dije desde que me diagnosticaron, no hay que perderla, o sea, jamás, nunca, nunca. Hay que tirar para adelante, hay que hacerse fuerte, y la verdad es que luchar mucho. Y con los grandes profesionales que tenemos, la verdad es que es una maravilla. Y te Todo es ayuda. más sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Genial. Que no se rindan nunca. Yo la verdad es lo que les digo, que no se rindan nunca, y la esperanza es lo último que pueden perder. Sabía que ese era tu mensaje, Mavi. Por lo poco que nos conocemos, pero como te estoy viendo, Sí, sí. yo creo que al final nuestras caras, nuestro rostro, dice muchísimo, sin ser yo profesional de la materia, ni mucho menos, ¿no? Pero se nota ese brillo que desprendes, ¿no? Sí. Yo la verdad es que antes de conocer a la asociación ASESTRA, cuando me diagnosticaron todo y esto fue rodando, yo me vi muy sola. O sea, yo no sabía
dónde apoyarme, a quién agarrarme, a quién explicarle mi historia, lo que me estaba pasando, hasta que los encontré a ellos, los encontré después del trasplante, ¿vale? Entonces me sentía tan mal en el sentido de decir la cantidad de gente que puede haber por ahí pasando por mi misma situación y que no tengan esa ayuda. O sea, dije, no, hasta aquí. Cuando ya me he recuperado y estoy haciendo ya muchas cosas, pues junto con mi compañera Almudena y la gente de la asociación, nos dedicamos pues, a ayudar a esas personas en el sentido de decirle, mira, yo estoy trasplantada y estoy aquí, ¿vale? Eso es. Y animarles y darles esa confianza de decir, ¿por qué va a ir mal? Me estás viendo. Yo llevo 2 años, va a hacer, y estoy, gracias a Dios, bien. O sea, que no hay que irse siempre a la parte mala de no va a salir, no va a salir, no me va a llegar. Bueno, aquí estoy yo y me estás viendo y bueno, eso les anima muchísimo y les da mucha tranquilidad, ¿no? Para Eso es. afrontarlo de otra manera. Genial, fantástico, Mavi. Almudena, muchísimas gracias por tu participación también, así medio improvisada, pero te hemos aprovechado y te hemos exprimido todo lo que hemos podido, ¿no? Para tenerte con nosotros. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Y doctor, que nada, que siga la cosa así, con ese deseo de que esa técnica se extienda y de forma rápido por todos los hospitales del país. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y os mando un abrazo muy fuerte desde Barcelona. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. No sé tú, pero yo después de esta interesante charla tengo un concepto muy positivo de los robots. Las explicaciones del Dr. Jáuregui y el punto de contraste aportado por Mavi confirman que la robótica abre posibilidades muy interesantes, especialmente en medicina. Reducir los riesgos de una operación como un trasplante pulmonar y el tiempo y las molestias del posoperatorio me parece, la verdad, un logro enorme. Espero que este hito histórico no se quede ahí, sino que sea solo el punto de partida de avances que, como en este caso, mejoren la práctica médica y quirúrgica y sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Agradecemos la participación del Dr. Jáuregui y de Mavi en este episodio de Date un Respiro. Confiamos en que esta tertulia te haya resultado tan interesante y amena como a mí me lo ha parecido. Recuerda hacernos llegar comentarios o plantearnos cualquier tipo de duda a través de la plataforma desde la que nos escuchas, de la página web de FENAER o por correo electrónico. Como siempre, te transmito el cariño y los saludos de FENAER y del equipo que está detrás de este contenido. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos en la edición y realización, Martiño Suárez y Olga González en la producción y el guión, Elena Goyanes en la coordinación y quien te ha hablado, Luis Fraga. Pero Date un Respiro nunca se cierra sin la peculiar visión y el humor de nuestra amiga Gracia, ya lo sabes, con ella te dejo. Hasta otra ocasión. Lidiar con problemas o conflictos con los vecinos puede ser desafiante, pero antes de considerar tomar medidas extremas como deshacerte de tu vecina, te sugiero... ¡Ay, hola! Uy, no vayas a pensar nada raro, ¿eh? No. Es que mira, mi vecina, la del quinto, me tiene ya desesperadita. Y le he preguntado al ChatGPT, ese que está tan de moda, a ver qué puedo hacer para quitármela de encima. Pero yo creo que o el chat ese me ha entendido mal o conoce a la del quinto y por eso habla directamente de deshacerme de ella. Pero no tengo intención de llegar tan lejos. Pero es que en serio, mira que yo intento esquivarla y no abrir ninguna conversación con ella. Nada, yo lo mínimo para no ser descortés. Pero es que me exaspera hasta hablando del tiempo. Hoy me ha pillado en un descansillo. Sí,
es que otra vez se ha estropeado el ascensor. Y claro, yo con lo mío, pues a cada tramo de escaleras me tengo que sentar. Pues estaba yo ahí leyendo el periódico entre el segundo y el tercero cuando aparece ella. Yo la he saludado así, como quien no saluda, ¿sabes? Para que pasara de largo. Y he vuelto a meter la cara en el periódico. Pues nada, no va a la cotilla y se sienta un escalón más abajo. ¿Qué leía con tanto interés?, me pregunta. Y claro, como ¿a ti qué te importa?, me iba a dejar en mal lugar, pues le he contado. Le he contado que estaba leyendo que ya se han empezado a hacer trasplantes con un robot. Y cuando le iba a seguir explicando, ya me ha cortado la tía. Que esos son caprichos y modernidades, me dice. Que hoy en día está muy de moda eso de los robots, pero que a ella le parecen una inutilidad. ¡Para un trasplante!, me dice, soltando una risotada que ha retumbado desde el entresuelo hasta el ático. Que ella, esa misma mañana, ha trasplantado un geranio y maldita la falta que le había hecho ningún engendro de esos, que con sus manitas le llega y le sobra. Mira, por no saltar, he hecho un suspiro de, ¿qué te diría yo?, unos 20 segundos. Y porque a mí el oxígeno no me da para más, Yo he mantenido la compostura como he podido y le he explicado que lo que han trasplantado con el robot ese no ha sido un geranio, sino un pulmón. Entenderé perfectamente que no me creas, pero yo te juro por mi niño que poniendo cara de acelga, la del quinto me ha soltado que nunca había oído eso de trasplantar pulmones. Que ella no sabe ni cómo son, pero que está segura de que los pulmones no se dan bien ni en maceta ni en huerto, porque ella nunca ha visto ninguno. Y la cara de acelga se me ha quedado a mí. Pero esta, ¿qué debe pensar que tiene dentro del pecho? ¿2 tulipanes? Es que de verdad, yo no entiendo cómo se puede acumular tanta ignorancia en poco más de 1,5 metros de estatura. Total, que como parecía claro que ella no tenía ninguna intención de marcharse, se lo he explicado todo tal como venía en la noticia. Y mano de santo, oye, porque cuando le he dicho que la cosa es que a un señor le habían cambiado un pulmón enfermo por otro sano, pero que quien le había operado era un robot, mira, se ha levantado indignada. Me ha dicho que yo veía muchas películas de ciencia ficción y que si me creía que ella era tonta. Por suerte creo que ni siquiera ha oído pues sí, porque así se ha ido como alma que lleva el diablo escaleras arriba. Eso sí, cuando yo estaba ya aliviada y recuperando el aliento, se me ha asomado otra vez por el hueco de la escalera para preguntarme si yo había visto alguna vez un robot de esos. Hija, yo ya estaba tan cansada de su realismo que le he dicho que sí, que los tienen en el Carrefour, al lado de los robots de cocina, los robots aspiradores y los que limpian cristales. Eso sí, que creía que son carillos, pero que igual en el próximo Black Friday pillaba una oferta. No te digo. Es que yo te digo una cosa, no sé por qué tanto afán en fabricar inteligencia artificial con lo escasitos que vamos de la natural, ¿no crees? Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.